Pues muy buenos días, compañeros, compañeras maestras. Gracias por aceptar y participar en este primer intento de podcast aquí en la Escuela Primaria Indígena Ignacio Zaragoza de la localidad del Dónimo. Hoy es 1 de junio del 2022 y pues aunque esta actividad es un poco inusual, pues vamos a intentar aportar un poquito y opinar sobre un tema muy importante que es la lectura, ¿verdad? De forma general. Así que en primer lugar, pues vamos a darles oportunidad a que se presenten y a que nos comenten un poquito de su trayectoria en el magisterio. Así que pues adelante, vamos a soltarnos, vamos a platicar. Quien diga yo me presento primero, adelante. Bien, buenos días. Pues su servidor, el profesor Gregorio Cristian Gómez Santos. Laboro en la jefatura del sector con la función de asesor técnico pedagógico. Llevo 15 años de servicio, de los cuales 8 como asesor académico, y pues los años restantes, como todo maestro, hemos empezado a trabajar en las escuelas más lejanas. Empecé por la Sierra Norte de Huehuetla, nos fuimos acercando un poco, transitando por algunas escuelas, y pues dentro de ese andar nos encontramos con niños de diferentes estratos sociales, con diferentes características, y que pues sí, nos han traído buena experiencia a nuestro acervo particular. Muy bien, ¿alguien más? Buenos días, mi nombre es Cristina Blanca Patricia Monroy, supervisora de la zona escolar 025, cuento con 30 años de servicio. Inicié mi servicio en la escuela primaria Benito Juárez de la localidad de Cerro Macho, 2 años. Anteriormente pasé a la localidad de La Vereda, unos meses. Estuve 5 años en la localidad de Tenatitlán, un grupo unitaria con 45 alumnos. De ahí me ubicaron como asesor técnico en la supervisión escolar. Posteriormente estuve en la localidad del Progreso, 1 año de servicio en la escuela bidocente, y la mayor parte de mi trabajo lo realicé en la escuela primaria Justo Sierra, con 18 años de servicio en esa escuela. Cumplí con la función de directora con grupo. Estuve la mayor parte de mi tiempo atendiendo a los primeros grupos, primer grado sobre todo. Fue una experiencia muy bonita para mí. Actualmente me encuentro en la supervisión escolar desde hace 4 cursos con este presente ciclo escolar. Muy buenos días. Primeramente agradecer la invitación que me hicieron para estar en este podcast. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez Salinas. En el sistema de educación básica llevo 13 años. Antes de entrar a la educación básica tuve 6 años en la educación media superior como catedrático en la escuela hoy extinta preparatoria de aquí del municipio de San Bartolo. En la educación básica inicié en la comunidad más lejana del municipio, que es el Suchi. Posteriormente, al año siguiente, fui llevado a la escuela de Rancho Nuevo, Evolución, y actualmente estoy laborando en la comunidad de Suchitlán en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Lorena García Jimarte. Tengo una trayectoria de 16 años en el servicio, 6 años frente al grupo, iniciando desde la más lejana, que es Cerro Macho, 2 años como apoyo técnico pedagógico y 8 años como asesor técnico pedagógico de la zona escolar 025. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Irma Silva San Agustín. Llevo 7 años en el magisterio, ingreso en el 2015, inicio mi labor docente en la comunidad de La Joya, posteriormente en la comunidad de San Mateo, y actualmente me encuentro laborando en esta escuela. Muy bien, gracias compañeros por presentarse. Ahí está, hay experiencia, hay varios años ya recorridos en el magisterio de los compañeros, así que son voz calificada para ir dando puntos de vista sobre algunos cuestionamientos que vamos a ir poniendo, repito, al tema central que es la lectura el día de hoy. Bueno, compañeros, miren,
Pues ya sabemos que para iniciar el proceso de la lectura iniciamos a través de la alfabetización, ¿no? Ya lo sabemos, todos lo entendemos así. En ese proceso pues hay varias estrategias, que el silábico, que pronales, que otros los hacen mixtos, o hay diferentes tipos, cada quien ocupa uno. Queremos escuchar de ustedes cuál consideran que es el mejor y por qué. Entonces, abierto, ustedes díganme quién quiere opinar. Adelante. Bueno, yo considero que no hay una mejor ni peor estrategia. Yo creo que todas las estrategias son adecuadas, son buenas. Pues son una serie de acciones que los maestros realizan y bueno, es de acuerdo a la necesidad que tiene cada alumno, ¿no? Entonces yo creo que el maestro pues debemos de empaparlo, ¿no? De todo y a lo mejor dar un poquito de cada, ¿no? Estuve en una escuela donde siempre atendí el primer grado, entonces pues yo veía diferentes formas de cómo hacer que mis alumnos adquirieran la lectura y la escritura. Entonces para mí pues hay una serie de estrategias y una combinación de ellas. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bien, pues efectivamente coincido de cierto modo con la maestra. Recordemos que cada niño necesita un proceso diverso. Si bien es cierto que como docentes tenemos que plantearnos un proceso e irnos sustentando en una técnica, una estrategia, un procedimiento, cual sea como lo quisiésemos llamar. Pero si estamos hablando de que cada niño tiene necesidades diferentes, probablemente no una misma metodología me funcione de la misma forma para todos mis alumnos. Entonces, algo que como maestros y que la experiencia que todos tenemos no me dejará mentir, todos recaemos en cierta parte de nuestro proceso, un poco de metodológico, un poco de un poco del otro, obviamente siempre cuidando el efecto sobre nuestros alumnos. No, yo igual considero que no hay una mejor metodología que otras, todas tienen una parte que puede complementar de forma muy enérgica el aprendizaje en un alumno. Ok, muy bien. Bueno, debemos recordar que así como existen diferentes métodos, estrategias para alfabetizar. Yo creo que todos caemos, en un momento determinado caemos en el método global, agarramos un poquito de aquí, de acá y de acá. Pero sin embargo, todos recaemos en el más cómodo, lamentablemente o afortunadamente, como lo queramos ver. Vamos a caer en el más cómodo, tanto para el maestro, y pensamos que el más cómodo para asimilar al alumno sería el método silábico. No quiere decir que es el mejor, pero sí el más cómodo para la mayoría de los maestros para el proceso de la enseñanza de la lectura. Entonces, para el momento, digamos, por estadística, si vemos en una situación de muestreo, yo creo que la mayor parte, un porcentaje considerable del magisterio, utiliza el método silábico. Ok. Aquí simplemente hay que diferenciar estrategia, método, metodología. Estrategia, yo creo que las estrategias pueden existir infinidad de estrategias y todas pueden ser acordes, pero siempre y cuando se deben adaptar a la forma en que el niño aprende. Es lo que comentábamos ocasionalmente, ¿no? La forma en que el niño aprende, si es visual, si es auditivo o si es kinestésico. Yo digo que aquí depende mucho del diagnóstico que elabore el docente para adaptar este tipo de estrategias. En cuanto a lo que usted mencionaba, bueno, hay un sinfín de métodos que se pueden utilizar en lo que es alfabetizar. Yo digo que no existe uno en concreto, siempre y cuando las actividades que se realicen, que estén acorde a ese método, sean significativas, relevantes e innovadoras para el alumno. Cuando llamen la atención del alumno, principalmente creativas, es cuando la estrategia, sea cual sea el método que utilice, yo siento que va a ser el más apropiado. Sí, perfecto. Bien, pues de acuerdo a mi poca experiencia elaborando lo que es en la parte de alfabetización con los grados iniciales, bueno, realmente yo no me he tomado como un solo método, sino que yo he trabajado más de 2 métodos. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con alumnos diferentes, con alumnos con diferentes capacidades.
y de eso yo me he dado cuenta durante el proceso. Entonces yo, a lo que yo me he enfocado en los métodos es en el fonético, en el silábico y en el método global, ¿sí? Obviamente con cada uno con diferentes estrategias, ¿sí? Para lograr el propósito que es precisamente alfabetizar. Ok, muy bien, ahí están los puntos de vista, es un tema interesante. Sí, efectivamente, a veces el hecho de generar los resultados, ¿no? de que el niño esté aprendiendo a cierto mes, a veces también recurrimos, decía el profe Luis, tenemos que recurrir a lo de hace tiempo para poder entregar esos resultados con los papás, pero ojo, ahí va el siguiente cuestionamiento. Durante este proceso, ¿hasta dónde consideran que es importante el apoyo del papá o la mamá o de un tutor? Porque a veces el niño no vive con mamá o papá, vive con el abuelito, la tía. Hemos tenido esas experiencias. ¿Hasta dónde consideran que es importante? Los escucho, ustedes me dicen. Yo considero que es de mayor importancia porque es donde el alumno siempre, o sea, está el mayor tiempo con sus papás, ¿no? Entonces, pues es importante porque pues mejora igual las relaciones con los padres de familia y mejora también su aprendizaje, ¿no? Entonces, contar con el apoyo del padre de familia es verdaderamente esencial. Sí. Debemos de recordar que en la formación de su proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno hay tres pilares fundamentales para que el alumno desarrolle su habilidad lectora o su habilidad de conocimiento, de adquirir conocimiento. Serían tres. ¿Cuáles son esos tres pilares que yo considero o que se consideran? Es el maestro, el alumno y los padres de familia. Son los que sostienen esa situación de su educación y formación del alumno. Cualquiera de los tres pilares que no esté bien centrado con nosotros dos, esto se viene abajo. Entonces, si un pilar fundamental es el apoyo de los padres de familia, tengan la plena seguridad de que el niño va a tener una situación más allá. El maestro o el trabajo del maestro no es solo con un alumno, sino tiene un mundo de alumnos, y sobre todo para aquellos maestros que tienen una escuela multigrado, es imposible a veces llegar a una educación o una formación personalizada. De ahí el apoyo de los padres de familia en casa para reforzar lo que aprendieron o cómo les están enseñando en la escuela. Entonces, para mí es una clave fundamental, precisamente el concepto de pilar, el apoyo de los padres de familia. Muy bien. Okay. Como decía el profe, educación es tripartita, tres principales personas están ahí, pero hoy en día sabemos que el centro de educación es el alumno. Todo gira alrededor de. Considero que como docentes se hace lo apropiado en el aula y hay una parte que le corresponde al padre de familia, por lo cual es muy importante, no solo dentro de la lectura, sino dentro de todo su proceso educativo. Y también recordemos que todo es por imitación. Si ven a un maestro lector, a un padre lector, a un maestro que está en verdad trabajando, a un padre que en verdad está trabajando y está apoyando, pues mejores resultados se van a obtener. Bien. Ahorita con esta reflexión me surge una reflexión más a mí, en mi interior. Sí, sin duda, todos sabemos que es trascendental el apoyo de los padres de familia, pero yo creo que todos hemos tenido niños también que han aprendido a leer y escribir perfectamente y que no se encuentran viviendo con papá, con mamá, que de pronto son niños olvidados y también aprenden, ¿cierto? Lo que sucede es que contar con el apoyo de los padres de familia facilita ese proceso, pero tampoco quiere decir que el niño que no cuenta con apoyo no puede aprender. Hay muchos niños que están por ahí olvidaditos y que a veces yo maestro le pongo cierta atención y es un niño que sale avante y sale bien. Entonces sí es importante porque facilita, pero tampoco es algo decisivo. ¿Cuántos niños tenemos que en casa los papás no saben leer y escribir? Y que aunado a eso, sale avante su proceso. Ok, perfecto. Maestra Irma. Pues bien, de acuerdo a mi experiencia y lo que he podido ver a través de estos años que he trabajado con la alfabetización,
Realmente los padres de familia es una pieza fundamental en el proceso del niño, para ese aprendizaje, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que por el hecho de que el padre a lo mejor no apoya a su hijo o a su hija, pues nosotros dejemos de lado esa gran responsabilidad que tenemos con esos niños, ¿no? Sí se logra que el niño lea, sin embargo es más tardado y es un poquito más complicado, tanto como para mí como docente, como para el alumno, ¿no? Porque si el padre de familia tiene ese sentido de responsabilidad en ese proceso tan importante del niño, ¿qué es lo que pasa? Se le facilita más al niño, ¿sí? Muy bien, pues sí, ahí está la opinión, creo que sí, se coincide, ¿no? Se coincide que es importante, es trascendental, dijo la maestra Doris, tripartita, dijo el profe Luis, pilar, el apoyo de los padres de familia, pero también hemos encontrado casos extraordinarios, ya que a veces, como dicen, el niño no tiene el apoyo y logra aprender a leer, es un buen lector. Entonces ahí está como que ese balance de este cuestionamiento. Muy bien, ahora a ver, vamos a recordar, yo sé que en su experiencia como docentes, hay una experiencia donde algún niño que tenían por ahí de alumno, a lo mejor llegaron, a lo mejor les tocó formarlo, pero tenía ese hábito, ese apasionamiento por la lectura, leía, decía, maestra, yo ya leí este libro, yo ya leí el otro, ya leí, le gustaba leer. ¿Hasta dónde, vamos a decir, hasta ese niño, hasta dónde ustedes, si ya lo conocían, tenían conocimiento, hasta dónde era ayudado o inducido por mamá, papá? ¿Qué tipos de textos les gustaba leer? Se vale decir el nombre del niño, de la escuela donde estaban. Y resolvamos el siguiente cuestionamiento. Contando esa experiencia, resolvamos lo siguiente. ¿Un buen lector nace o se hace? Los escucho. Bueno, pues yo creo que un buen lector no nace, se hace, ¿no? ¿Se hace? Pues bueno, yo he tenido muchas experiencias, ¿no? A lo mejor recuerdo especialmente a un niño, pero sí a muchos, ¿no? Cuando esa alegría, ¿no? Cuando ellos aprenden a leer y escribir, y esa satisfacción también de nosotros como maestros, ¿no? Cuando el alumno empieza a leer y escribir, él solito busca, y siempre ponerles al alcance, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tenía mi biblioteca escolar y con los libros de texto de acuerdo también al grado del alumno, ¿no? Yo siempre escogía libros de textos con letra grande, con ilustraciones, ¿no? Entonces cuando el alumno empezaba a leer, pues él solito ya iba, agarraba el libro, se ponía a leer, inclusive hasta hacía cartitas, ¿no? Y la satisfacción es cuando te llega una carta, dices, maestra, te quiero mucho, maestra, gracias, no sé. Entonces esa es la satisfacción y yo creo que es lo que más nos llena de ser maestros, ¿no? Entonces sí, esa alegría, esa satisfacción y sobre todo, o sea, que el mismo alumno cuando ya empieza a leer, él busca y busca, ¿no? Entonces como maestros, pues seguirlos guiando, seguirlos orientando a que ellos continúen con la lectura y después con la comprensión, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer una combinación y es eso, ¿no? Que el mismo alumno busca esos espacios, ¿no? Y si nosotros seguimos inculcando, pues yo creo que estaremos logrando buenos lectores. Muy bien. ¿Alguien? Sí, bueno, teniendo la experiencia, yo creo que todas las maestras que iniciamos y trabajamos sobre todo en el proceso de alfabetización durante los primeros grados, yo creo que todo niño tiene la curiosidad de leer más, de conocer un poquito más, así como que tener un niño en específico no, pero sí es la curiosidad, como decía su pregunta, ¿cómo eran? Pues son curiosos, quieren tratar de mejorar su lectura. ¿Qué tipo de material bibliográfico leían? Pues se van simplemente por los género literario, cuentos, leyendas, son los que digamos, por el momento cuando ellos están aprendiendo a leer, pues es eso como que les llama la atención los cuentos, ¿no? Decía una pregunta, que si nace o se hace un buen lector. Para mí, para mi opinión personal, nace. ¿Por qué? Ya hace ratito lo decían ustedes en algunos comentarios con la pregunta anterior. Si a veces el padre o los padres de familia no respaldan, no apoyan, no guían al alumno,
pues yo creo que no se va a formar un lector. El niño, por curiosidad, desde que él empieza, le va a nacer a aprender más, a descubrir nuevos mundos, a adquirir nuevos conocimientos. Una cosa es el proceso de lectura y otra es cuando tienen el gusto, cuando tienen la necesidad de aprender más, de que ellos se dan cuenta de que ya pueden dar una opinión en ciertos grados escolares, es cuando ya es un lector. Por lo tanto, para mí, de manera muy general, un lector se hace. Bien, Perdón, nace. Nace. bien. A mí definitivamente sí, cuando hablas de un niño en la experiencia, yo creo que en cada grupo tenemos no uno, dos, tres, que son los que destacan, en los que vemos ciertas habilidades. A mí sí me vino a la mente el nombre de un niño, Ulises se llama el niño. Era hijo de un operador y era un niño que tenía mucho interés por saber dónde iba, qué hacía su papá, muchas cosas relacionadas con las máquinas, con el transporte. Y yo recuerdo perfectamente que la primera vez que yo, profe, ya sé a dónde fui, ya pude leer los letreros, fui a tal lugar, fui con mi papá, viajé acá, viajé allá. Y ese fue un parteaguas para ese niño. Después todo el tiempo quería andar trayendo folletos, todo lo relacionado con autos, con transporte, y fue lo que ese niño lo que empezaba a leer. ¿Qué tuvo ese niño? Una motivación. Y esa motivación lo hizo lector, porque lo conozco aún lo veo, ya es un joven, y es alguien que jamás paró y que partió de eso. ¿Cómo era? Inquieto y tremendo como ninguno. En verdad, por eso lo recuerdo, porque era inquieto y tremendo, pero sus inquietudes siempre iban relacionadas a eso. O sea, su interés, él tenía apetito por saber mucho más acerca de los autos y etcétera. Y entonces no dejó de leer, siempre tuvo interés. Yo creo que es alguien que fácilmente puede culminar una ingeniería automotriz, no sé, porque nunca se despegó. He platicado con él y sigue en ese mundo, en ese show, conoce mucho de autos, y pues yo considero que un buen lector se hace. Ok. Comencemos con cada persona, cada niño. Nace con capacidades para hacer las cosas. Tenemos la capacidad de ver, pero a través de los años vamos desarrollando la habilidad por observar. Entonces, yo siento que esto es un proceso, como decía el maestro. El niño, conforme va creciendo, comienza a tener esa inquietud por saber qué es lo que dice, ¿no? Por saber cómo se escribe su nombre. Pero las personas o el contexto donde se desenvuelve comienza a desarrollar esa habilidad por querer hacerlo mejor. Es decir, a lo que voy, estamos hablando de niños pequeños, pero nos estamos olvidando de los niños que ya están en los grados altos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ya saben leer, ya saben escribir, pero no quieren, realmente no tienen el habitar. ¿Y por qué digo el habitar? Porque a veces decimos, vamos a hacer que el alumno tenga el hábito de lectura. El hábito es algo que hacemos por inercia, nos bañamos por hábito, levantamos nuestro plato por hábito. El habitar es ir más allá, el habitar es ser más consciente, es hacerlo por un gusto, por en sí decir, por querer devorar esos textos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el alumno nace con ciertas capacidades, pero depende de su contexto en donde se desenvuelva. ¿Para qué? Para hacerse y adentrarse en el habitar por la lectura. Y hablo de los otros grados. Y yo recuerdo, o sea, tenía un niño, y es el Nando, se llama Fernando, ahorita ya es todo un joven, que el primero yo le di cuarto, quinto y sexto, y llegó leyendo aparentemente bien, pero sin respetar puntos, comas y todo eso, ¿no? Y como taradilla, no le gustaba leer. Llega el momento en donde digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no solamente era él, eran todos,
que no elegían leer. Y es cuando te das cuenta que si tú les lees y los dejas en pausa, ellos se van a interesar por los libros. Existe en la biblioteca escolar un libro que se llama La noche de los trasgos. A los niños de cuarto, quinto y sexto les gustan todas las lecturas y textos que tienen suspenso. Realmente, lo de suspenso, no lo de terror, es lo que más les llama la atención. Y con esa lectura empecé a adentrarlo en el hábitat de la lectura, para la redundancia, y no solo a él, sino a los demás, y después todos querían llevarse ese libro. ¿Y en qué recae la lectura? O sea, comenzaron a leer, ¿y en qué recae? En su escritura, en la forma en que poco a poco empiezan a expresarse de forma escrita. Entonces, aquí un buen lector nace o se hace. Si hablamos de un buen lector, se hace. Realmente, de un buen lector se hace. Pero si hablamos de las capacidades, nace. Ok, perfecto. Pues bien, a mí me ha tocado ser testigo del proceso de lectura de los niños y me ha tocado también ver cómo un niño se va formando y se va haciendo lector desde el primer momento que empieza sus primeras palabras. He tenido la experiencia de tener a una alumna aquí en San Mateo, ¿sí? Que ¿cómo era la niña? Una niña muy inquieta, muy curiosa. Difícilmente se le veía haciendo otra cosa más que tomando un libro siempre y leyendo en cualquier esquina, en cualquier parte del salón cuando terminaba su actividad. Yo creo que para que un niño sea lector, tiene que ver mucho también cómo nosotros como docentes encaminemos a esos niños. El tipo también de papás que tienen, porque también tiene que ver, ¿sí? El niño es curioso. Yo creo que el niño lector, pues una de las características es que es muy, muy inquieto y curioso. Y para mí, un niño lector se hace, no nace. Ok, muy bien, interesantes todas las respuestas, los comentarios. Nos sustentamos mucho en la experiencia. Efectivamente, yo les puedo compartir que en el primer día que me paré en una escuela fue en La Vereda, hace 15 años, y había una niña de nombre Guillermina, y pues la primera que a ver, traigan un libro de la biblioteca, vamos a leerlo. Y me dice, profe, yo ya me lo sé. Y me empezaba a decir, es que se trata de, bueno, otro, traigan otro. Y ese también ya me lo sé, dice. Y pues prácticamente se sabía la mayoría de los libros, ¿no? Y pues cuestioné a los maestros que ya estaban ahí. No, dice, esa niña de que aprendió a leer, quiere leerse todos los libros, ¿no? Y a lo mejor viene el cuestionamiento, tal vez es una niña lectora porque ya lo trae, nacida de la inquietud, de las habilidades quizá. Y hay otros que también forman, yo digo también se hacen porque algunos por el contexto, decía el maestro Cristian, ¿no? Lo que le gusta al papá y se enfocó a eso. Entonces es una respuesta, les agradezco sus opiniones muy interesantes y vámonos a una más difícil, una pregunta, un cuestionamiento más difícil. Miren, siendo sensatos, dice, ¿un docente que no es lector puede formar niños lectores? Los escucho. Ahí sí quiero dar una opinión. Decían hace rato con la pregunta anterior, precisamente decían algunas opiniones de los maestros. Para que un niño sea buen lector, hablemos del concepto lector, o sea, que engloba todo el proceso de lector. Implica muchas cosas, opiniones, desde cómo te expresas, cómo te paras frente a una situación, tu opinión escrita, tu opinión oral. Todo eso implica ser un buen lector porque te llenas de conocimiento, te llenas de situaciones de que vas a poderte comunicar con los demás. Si el maestro, vamos a ser sinceros, la mayoría o muchos maestros lo que hacemos es leer
por leer nada más, a veces por necesidad, porque estamos en un curso, porque vamos a presentar a lo mejor una evaluación, vamos a leer, pero el que realmente nos guste la lectura, para que tengamos un gusto por la lectura, como que debemos de enfocarnos en un género de novela, un género de terror, un género, tal vez hasta yo por ejemplo, a mí me gustan mucho las situaciones de mangas y todo eso, los cómics, también eso es lectura, ajá, en novelas, todo ese tipo de situaciones. Entonces, si el maestro no se enfoca en un género, no se enfoca en algo, yo siento que no va a proyectar. Hace ratito comentaba la maestra Doris, decía, bueno, es el contexto que en el alumno se desenvuelve. Si el maestro, su labor del maestro es, y decía hace rato usted también, presentarle o dar resultados a mis padres de familia de leer, de que mis alumnos lean, ya leyó, sale. Pero mi proceso es el gusto por leer, que ellos me vean que yo estoy leyendo, que me vean, maestro, la curiosidad, ¿por qué tanto lees, maestro? ¿Por qué tanto, por ejemplo, vamos a ser sinceros ahorita, maestro, ¿qué tanto revisas tu celular? ¿Qué tanto haces en tu celular? ¿Le llama la atención? Si él te ve leyendo cualquier tipo de texto, pues le va a llamar, bueno, ¿qué tanto lee? ¿De qué se trata? ¿Y qué es lo que ve cuando un alumno te ve leyendo y le dice, no, estoy leyendo este libro? Ay, lo primero que busca el alumno son los dibujitos. Maestro, ¿no te aburre? Son puras letras, ¿no? Y empiezan a ojear. No encuentran ningún dibujo. Ajá. Entonces, en términos generales, es dependiendo el contexto en cómo se evalúa, cómo se desarrolla el alumno. Entonces, para mí, un maestro que sea el concepto de lector, es muy difícil que llegue a formar niños lectores. No creo que sea imposible, lo veo difícil. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un niño, decía hace ratito el profe Cristian, el profe Elko, decían de una niña que estaba, un niño empezaba a leer, pero si el maestro, cuando el niño quiere dar su opinión acerca del libro, ¿qué es lo que hace el maestro? Ahorita te atiendo, espérame. Pasa 5 o 10 minutos, maestro, o al día siguiente, maestro, ¿qué crees? Ya leí este libro, me gustó, habla de fantasía, habla de esto, habla de que una señora esto, una señora aquello. Sí, está bien, hijo. Entonces, como que cortamos ese proceso de poderse expresar al alumno. Entonces, para que una persona sea lectora, el concepto de lector, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a decir si tienes razón, ahora tú qué opinas, porque no solo es comprender, sino dar tu propia opinión acerca del cuento. Entonces, en términos generales, para mí, un maestro que no es lector, pues es muy difícil que llegue a formar algunos lectores. Muy bien. Pues yo creo que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nosotros como docentes debemos de predominar por el ejemplo. Muchas veces el alumno aprende por imitación. Pues si vemos que su papá, el maestro, que sea, está leyendo, pues yo creo que le va a levantar esa curiosidad y ese gusto, ¿no? Entonces, Bien, yo voy a la absurda reflexión del huevo y la gallina. ¿Quién nació primero? Al primer buen lector, ¿quién lo formó? ¿A qué voy con esto? Primero, ubicarme un poco a lo que nos corresponde. Nosotros somos maestros de primaria. Estamos entrados ahorita en un proceso de alfabetización inicial, en el que solo damos los inicios para que un niño sea lector, o un buen lector, o no lo sea. Creo que el proceso para hablar de un buen lector es determinado por un tiempo demasiado largo, no solo por un ciclo escolar ni por 6. Para que alguien llegue a ser un buen lector es un trayecto de tiempo demasiado largo. Si hablamos de una forma lógica, diríamos que no puedes, si no eres un buen lector, no puedes formar buenos lectores. Pero si soy maestro y he encontrado ese punto que a mi alumno le despierte el interés, le voy a cimentar las bases bajo ese interés. Yo les mencioné de mi alumno, ¿qué le interesó? Las máquinas. Y esa fue la detonante para que empezara a leer.
Si bien la lectura es una habilidad, pero es la llave para otras muchas habilidades. Y entonces, para mí, técnicamente un maestro que no es un buen lector sí pudiera formar niños lectores, siendo lo suficientemente estratega para despertar sus intereses. Ok, muy bien. Bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Y yo continúo en esto de formar niños lectores. La educación no solamente es en la escuela, también es en casa. Hablaba de que era tripartita. Estoy de acuerdo con el maestro. Yo creo que aquí no solo depende del docente que un niño sea o no sea lector. Yo creo que depende de todo el contexto. Y bueno, una experiencia, les comparto una experiencia, ¿no? A mí sí me gusta leer. Y pues realmente donde he trabajado, sí les compartía lecturas, libros, todo. Diría, algunos niños sí se formaron como lectores, pero solamente tenían, los que no solamente tenían a la mano las lecturas de la escuela, y en casa no había. En donde está dividido el tiempo, un tiempo en casa, un tiempo en la escuela. Entonces no solamente depende de nosotros como docentes. Hubo niños que no logré que fueran lectores. Me voy a casa. En casa llegas, y como docentes lo sabemos, ¿no? Llegamos de trabajar y no queremos saber nada. Nos dedicamos a otras cosas y tenemos hijos. Nuestros hijos, ¿qué sucede con ellos? Al menos yo tenía hijos que me decían, ¿por qué tú no me lees? Como lees a fulano. ¿Mis hijos son lectores? No lo sé. ¿Por qué? Porque nunca los leí, por así decirlo. Sin en cambio, hay niños que sí les leí, que sí les fomenté el habitar por la lectura y lo son. Entonces, yo creo que no depende tanto del docente, depende del contexto en donde se desenvuelve, de la curiosidad que metamos, por así decirlo, en el alumno, que le estemos picando los botoncitos y decirle, mira, aquí puedes encontrar esto. Y el conocer a nuestros alumnos, como dice el maestro, si ya lo conocía que era mecánica, pues le acerco libros, ¿no? Y a mí no me gusta leer eso, pero le acerco libros. Entonces, coincido con el maestro. Yo creo que el docente que no es lector sí puede formar lectores. Ok. Muy bien, mi opinión respecto a esta pregunta es que un docente que no es lector sí puede formar a niños lectores. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes estamos formando a los alumnos y le brindamos diferentes herramientas para que ellos empiecen con curiosidad hacia la lectura. Yo no me considero a lo mejor una maestra lectora, pero sí proyecto a leerles, al presentarles un libro, y considero yo que sí despierto en los niños esa curiosidad y las ganas de leer. ¿Sí? Entonces, eso. Muy bien, ahí está la opinión de nosotros, y eso es una pregunta un poco, yo digo difícil, porque finalmente sí es cierto que también nosotros tuvimos una infancia, nos formaron de una manera que quizá muchos, pues ya siendo adultos nos gusta leer o no nos gusta leer. Sin embargo, fuimos formados, ¿no? en una licenciatura, en una carrera, somos maestros, y quizá tengamos que despertar, es nuestra obligación despertar el interés porque los niños leen, ¿no? De una o de otra forma es nuestra obligación. Entonces, pues sí, probablemente un docente que no es lector, tengamos la obligación de formar a niños lectores. Vamos a cerrar esta dinámica de nuestro podcast a través de una frase. Ustedes me van dando su opinión y pues nos vamos despidiendo aquí a las cámaras del podcast de la Escuela Ignacio Zaragoza del Dónimo. La frase es, y que así lleva el tema, en unos momentos más vamos a trasladar a la exposición de libros de los niños. Un niño que lee será un adulto que piensa. ¿Qué opinan? Y pueden irse despidiendo de nuestro podcast. Adelante.
Bien, pues definitivamente, cuanto más un niño lea, más información tendrá en su acervo, eso es definitivo. Y no solo lo hará pensar, sino reflexionar. No hay duda alguna. El niño que lee siempre será un niño reflexivo y pensante. Y pues muchas gracias por la invitación. Espero que esta actividad no sea la última. Se repita, muy interesante y pues nos vemos pronto. Bueno, pues un niño que lee, yo creo que va a obtener muchísimos beneficios, sobre todo enfrentar la vida, los problemas de la vida cotidiana que se les presente. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a grabar. Sí, efectivamente, yo creo que toda esa pregunta sí está bastante clara, esa frase está bastante clara. Yo creo que todo individuo que lee va a ser una persona que va a pensar, va a reflexionar y va a llevarlo por una situación que va a poder ayudarle a resolver o enfrentarse a ciertas situaciones dentro de su ámbito familiar, escolar, laboral y social. Entonces, efectivamente, de un niño que lee será un adulto que puede pensar. Gracias, maestro, por la invitación. Maestro, por un honor haber estado con ustedes en este podcast. Muy agradecido. Definitivamente un niño que lee será un adulto que piensa, pero ese pensamiento no va a ser un pensamiento común, sino va a lograr un pensamiento crítico, reflexivo y analítico, el cual lo va a llevar a tomar decisiones asertivas a lo largo de su vida. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor. Estamos para servirle. Gracias, maestra. Así es, un alumno que lee lo lleva a la reflexión y a una maduración mental. Por lo tanto, será un adulto que piense. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a estar editando este pequeño video con los momentos más interesantes de la plática, de las opiniones de todos ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco. Es una dinámica que nos atrevimos a hacer aquí en esta escuela. Espero que les haya gustado y ojalá se pueda repetir con otros temas centrales de nuestro quehacer educativo. Muchas gracias, nos vemos amigos, cuídense mucho.